Si queremos indicarles que nosotros como institución de protección al consumidor, primero que todo vamos a hacer algunas verificaciones en algunos comercios que por la época de pago del bono 14 en el mes de julio pues ofrecen algunas ofertas o promociones, las cuales vamos a constatar si son verídicas o se pretende, como decimos, hacer publicidad engañosa. Las recomendaciones que hacemos a los consumidores es antes de firmar un documento, leer bien las condiciones. Otra situación muy importante es también solicitar una garantía, un documento que garantice, exigir la factura con la cual con la compra que se haga pues, se pueda presentar cualquier reclamo. Y lo más importante, si existe alguna inconformidad, hacerlo saber llamando al 1544 o también utilizar el libro de quejas, que es un documento legal que nosotros tenemos debidamente colocado en muchos comercios para que se pueda presentar una denuncia o reclamo. Se debe revisar, por ejemplo, las famosas cuotas pequeñas, son las que representan mayor deuda, Héctor. Claro que sí, nosotros hemos observado que muchas veces es mejor tratar de comprar al contado, si no se tiene el dinero, pues tal vez poderlo ahorrar o tal vez adquirirlo a través de un banco que ofrezca intereses bajos, porque sucede que unas agencias nos han venido algunas quejas en la cual compran algún artículo y resulta que al momento de hacer el cálculo, esa moto al contado, por decirles un ejemplo, la motocicleta cuesta 15,000 y al momento de pagarla por varios años, esta resulta tal vez duplicado o triplicado el precio. Entonces, ver esas condiciones antes de adquirirlas.